Esta es la otra cara de la historia, la que se escribe desde abajo, la que no figura en los textos, la que se escribe desde la fábrica, desde las galerías de las minas, desde los surcos y alamedas de las mañanas campesinas, desde las viñas ajenas, desde los ladrillos pegados para hacer la casa de otro, desde las piedras del mineral embarcadas a países lejanos. Esta es la historia que escribe el movimiento obrero chileno. En los primeros años de la República, el desarrollo económico de nuestro país se basaba en la actividad agrícola comercial. Se enriquecían los grandes propietarios de la tierra, mientras una gran masa de campesinos llevaba una vida miserable, cultivando principalmente el trigo que los terratenientes exportaban. Pero en la segunda mitad del siglo, el descubrimiento de grandes yacimientos de carbón, plata, cobre y más tarde el salitre hace surgir de la masa campesina un sector de improvisados mineros. Atraídos por mejores salarios, miles de campesinos llevan a sus familias y se instalan en campamentos en las minas. Los propietarios de los centros mineros consiguieron mano de obra barata para explotar su yacimiento. Pero el trabajo de las minas y la exportación de productos agrícolas necesitaba de transportes, maestranzas, fundiciones, construcciones, puertos de salida para los productos al exterior. Surge el obrero ferroviario, el obrero de la construcción, el obrero portuario. En las ciudades, al lado del artesano, está el tipógrafo, el panadero, el zapatero, los textiles. Las formas de relación que se daban en el campo entre inquilinos y patrón van quedando atrás. El campesino tendrá que esperar muchos años antes de poder organizarse. Permanecerá largo tiempo alejado de las luchas populares. Las condiciones de vida traen semillas de conflicto. Los obreros trabajan más de 14 horas diarias. En las minas el pago no es en dinero, es en fichas que deben cambiar por alimentos en la pulpería. El dueño de la pulpería es el dueño de la mina. Las expectativas de vida de un obrero no pasan los 25 años de edad. Las condiciones sanitarias son pésimas, altos niveles de desnutrición y mortalidad infantil. Y las tensiones sociales crecen. Aún en forma aislada, a lo largo del país, los artesanos y obreros levantan las primeras protestas, los primeros movimientos espontáneos. Aparecen la huelga y el paro como formas de lucha. Los patrones responden con castigos y solicitan al ejército reprimir estos movimientos. Los obreros comienzan a alterar el orden establecido. Ya desde 1850,
Grupos de obreros se habían juntado a discutir las condiciones sociales que les tocaba vivir. Uno de los primeros antecedentes lo constituye la llamada Sociedad de la Igualdad. Se agrupaban obreros y artesanos en torno a las ideas liberales de algunos intelectuales de avanzada, como Francisco Bilbao y Santiago Arcos. Este y otros grupos tuvieron corta vida. El gobierno los reprimió por ser subversivos en la sociedad de la época. Sin embargo, estos grupos lograron poner en contacto a los obreros con ideas políticas más universales, a pesar de la manipulación oligárquica de que fueron víctimas con fines meramente electorales. En la segunda mitad del siglo surgen también las mutuales o sociedades de socorro mutuo, impulsadas fervientemente por don Fermín Vivaceta. Los propios obreros, asociados entre sí, aspiraban a solucionar sus problemas de bienestar social, elevar el nivel de instrucción y la moral obrera. De los patrones no podían esperar la solución a estos problemas. Hacia 1879 se cuenta con más de 70 agrupaciones obreras, que incluyen también elementos de la naciente clase media, como los profesores primarios. Estas organizaciones constituyen las primeras escuelas de lucha, pensamiento y acción. Al iniciarse el siglo XX, Chile se convierte en uno de los principales exportadores de salitre del mundo. La población obrera se sigue concentrando al norte del país, en el carbón, en las ciudades portuarias y principalmente en Santiago. Somos la masa popular y el mayor número en el universo. La acción de nuestro brazo y de nuestro intelecto confecciona cuantas maravillas contempla la ávida humanidad. La explotación de los yacimientos la realizan capitalistas nacionales y extranjeros. La joven burguesía nacional de extracción agraria no invierte las ganancias del salitre, al contrario, lleva una vida de lujo y diversión. Todo existe, es verdad, pero para que lo disfruten los ociosos. Los ricos, que son los menos, solo piensan en hacerse más ricos a costa de los pobres, que somos los más. El Estado le garantiza al capital nacional y extranjero el orden y la paz, excluyendo a los sectores obreros de la vida política. No existen leyes del trabajo. La explotación del obrero depende de la voluntad de cada patrón. A consecuencia de asegurar la estabilidad de la explotación, ha tenido que establecerse la opresión, organizándose los gobiernos con su conjunto de leyes egoístas y dictadas por la clase que gobierna para someter a las poblaciones al cumplimiento de esas leyes. El conflicto se desencadena. Comienza el enfrentamiento directo. Valparaíso, año 1903. Los obreros portuarios exigen mejoramiento de sus salarios. Ante la negativa de las compañías, van a la huelga. 7.000 trabajadores salen a la calle y se enfrentan con la policía. Incendio de la Sudamericana de Vapores. Mueren 50 obreros y más de 200 quedan heridos. Al calor de las luchas crece la conciencia. Surgen las organizaciones populares obreras. Desde la pampa salitrera crecen y se multiplican las mancomunales. Aparece como una de las primeras formas de sindicalización. Se desarrolla la prensa obrera y se va gestando lo que será el pensamiento político de la clase obrera. Se insistirá en sus periódicos en 1903. Todas las fortunas de la humanidad las produce la mano del trabajador para no poseer nada.
En las mancomunales se levanta la figura del que ha sido el padre de la clase obrera, Luis Emilio Recabarren. Obrero tipógrafo, autodidacta, Recabarren es un viejo luchador de la clase. A él se debe el gran desarrollo de la prensa obrera. En sus escritos, el año 1905 decía: es la institución social, la mancomunal, no solo el refugio en que se mitigan las dolencias del hermano, sino también una modesta cátedra de ilustración, un templo de igualdad y solidaridad que lleva a los hombres a concebir las altruistas y grandes premisas de la justicia, el amor y el bien de la humanidad. Construir un hogar propio para nosotros significa hoy levantar un cuartel general donde se disciplinen las huestes del proletariado a fin de preparar la libertad y la felicidad de mañana. Nos proponemos cambiar la ignorancia por la ilustración, la desunión por la unión y la miseria por la economía. Santiago, 1905. Ante la carestía de la vida, los trabajadores de Santiago se movilizan. Declaran este movimiento de protesta a pesar de no tener organizaciones sindicales ni grandes coaliciones. El pueblo se enfrenta con la policía. 70 muertos y más de 300 heridos. El gobierno llama urgente a los regimientos del sur para reforzar la represión. El movimiento obrero sigue creciendo. Entre los obreros tipógrafos, zapateros y portuarios se han venido formando las sociedades de resistencia, en clara actitud de enfrentamiento en contra del capital y el sistema económico por él engendrado. Se agrupan en la Federación Obrera Regional de Chile y en la International World Workers, primando en ellas la corriente anarquista. Eran, sin embargo, transitorias. Culminada la huelga, tendían a desaparecer. Por su parte, las mutuales no se han extinguido, ni la influencia del Partido Demócrata, cuyo programa de reformas hacen propio. Este partido, surgido en 1887, agrupaba a artesanos, clases medias y obreros de la ciudad. Las mancomunales evolucionan desde el reformismo a tendencias anarquistas y socialistas. En 1912, Recabarren encabezará la disidencia al interior del Partido Demócrata y fundará el Partido Obrero Socialista, que años más tarde pasará a llamarse Partido Comunista, adhiriendo a la Tercera Internacional Comunista. Este Partido Obrero Socialista representa la primera organización política de carácter netamente obrero. A través de él, adquiere expresión orgánica la ideología socialista en nuestro país. Santa María, 1907. Murieron 3.600 uno tras otro, 3.600 mataron uno tras otro. La escuela Santa María vio sangre obrera, la sangre que conocía solo mi ser. En 1909 se logra estructurar la primera gran organización de trabajadores de carácter nacional, la Federación Obrera de Chile, FOCH. De pacífica institución de socorros mutuos, se convirtió en una organización sindical revolucionaria una década después. En su programa contempla hacerse gobierno para solucionar los problemas de los trabajadores. Abolido el sistema capitalista, será reemplazado por la Federación Obrera, que se hará cargo de la administración de la producción industrial y sus secuencias.
Los altos y bajos de producción de salitre es manejada por los dueños de las compañías. Las secuelas sociales que deja este manejo constituye la base de los grandes conflictos. Es un período difícil. El salitre deja de ser el gran producto de exportación y cunde la cesantía. Grandes masas de migrantes llegan de la pampa a buscar trabajo y un lugar en la ciudad. El movimiento obrero se vincula y colabora en las luchas de otros sectores populares. Las ligas de arrendatarios, los campesinos pobres, trabajadores de cuello y corbata, los estudiantes. Todos los sectores afectados por la crisis económica que vive el país. En Santiago, en 1919, el movimiento obrero participa de la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional. Nace como una reacción ante el elevado costo de la vida y la cesantía de millares de trabajadores. Este entente, que logró reunir a todas las organizaciones obreras, sociales y políticas en una especie de frente de clases explotadas, verificó una de las manifestaciones más grandes que se hayan realizado en el país, reuniendo 100.000 personas en un gran desfile. La Federación Obrera de Chile fue el eje de este movimiento. Así, el movimiento obrero busca ponerse a la cabeza del movimiento popular. Ha ido gestando su propio proyecto de transformación de la sociedad. En los conflictos no ha habido soluciones. Sin embargo, la lucha tuvo pequeños logros que tendrán sentido años más tarde. El movimiento obrero ya está presente en la escena social y política. Cualquier intento por marginarlo se encontrará con esta realidad. La realización de este trabajo ha estado a cargo de EDUPO, Equipo de Educación Popular de Vicaría Zona Oeste, y ECO, Educación y Comunicación. Esta es la otra cara de la historia. La que se escribe desde abajo, la que no figura en los textos. Esta es la historia que escribe el movimiento obrero chileno. Los inicios de la década del 20 encuentran a una clase trabajadora que crece y se multiplica en las minas, industrias y puertos. En su seno se ha formado un movimiento obrero que hace oír su voz, exigiendo mejores condiciones de vida y el fin de la explotación. El socialismo, un gobierno de los trabajadores, es una de sus más caras aspiraciones. En estos años prevalecen nuevas condiciones para la lucha. Impactan de manera decisiva en Chile
el triunfo de la Revolución Socialista en la Rusia de los Zares en 1917 y la invención del salitre sintético en Alemania, que, sumada a los efectos de la Primera Guerra Mundial, desencadena la crisis de esta importante industria nacional. El liberal Arturo Alessandri ha ganado las elecciones presidenciales en 1920. Proclama la ineficacia de la oligarquía para dar solución a las demandas de la naciente clase media y de una clase obrera que sigue llegando desde la Pampa a las ciudades en sucesivas oleadas de cesantía e incertidumbre. Pese al amplio apoyo popular en sus inicios, el gobierno reformista de Alessandri no realiza las transformaciones requeridas y por él prometidas, maniatado como está por la oligarquía que mantiene todo el poder económico y el control del Parlamento. En un intento por frenar la protesta obrera, dicta las primeras leyes laborales que se harán efectivas después. Ante esta situación, los trabajadores no se engañan y las huelgas se mantienen. La Foch afirma: solo el proletariado con el poder político en sus manos puede hacer la revolución social. La organización obrera sigue su curso. En 1921, la Foch, con más de 80.000 trabajadores afiliados, se vincula a la Internacional de Sindicatos Rojos con sede en Moscú. Los trabajadores afiliados a la IWW, anarquistas, declaran luchar por el comunismo libertario a través de la acción directa. El Partido Obrero Socialista acuerda afiliarse a la Tercera Internacional Comunista, pasando a llamarse Partido Comunista de Chile. La disminución de la jornada de trabajo, la mejora de los salarios y la demanda por algún control estatal ante los abusos patronales son conquistas que se alcanzan y que cobran, como siempre, su precio en vidas humanas. Un golpe militar termina con el impasse político y hace salir del país a Alessandri en 1924. La llamada Juventud Militar encabeza el gobierno. Junto a una serie de leyes que favorecen económicamente a los miembros de las Fuerzas Armadas, dicta las medidas laborales que legalizan la sindicalización y regulan los contratos de trabajo. Promete además llamar a asamblea constituyente. Recabarren escribe: es prudente esperar un poco para ver el desarrollo del programa ofrecido, solo que siempre surge en nuestra mente el aguijón de la duda. Muy pronto la duda se confirmará. El gobierno militar dará la espalda a los sectores populares. El 19 de diciembre de ese año, Luis Emilio Recabarren se suicida, poniendo fin a una vida dedicada a transformar a la clase obrera en sujeto de su propia historia. Recabarren, Luis Emilio Recabarren, simplemente doy las gracias por su luz. Con el viento. Ninguna revolución burguesa le dará la felicidad necesaria. Solo la revolución social que realice el proletariado por sí mismo es y será la única fuerza capaz de verificar el verdadero bienestar social. Los militares, entre tanto, traen de vuelta a Arturo Alessandri desde Europa, quien reasume el poder y se da a la tarea de elaborar una nueva constitución, conocida como la del 25. Esta no logra encauzar de inmediato la vida política del país. Los grupos dominantes se debaten en torno a alternativas más de fondo, buscando salida a una economía nacional que no logra remontar la baja en la exportación salitrera. Mientras la oligarquía intenta mantener un modelo económico de exportación,
Dependiendo de los capitales comerciales y financieros ingleses, sectores de la burguesía en ascenso quisieran dar impulso a una industria nacional al alero de los requerimientos norteamericanos. El destino del país se juega entre familias chilenas que apuestan sus ganancias a la dependencia de imperialismos diferentes. En 1925, los trabajadores celebran legalmente, por primera vez, el Día del Trabajador, el 1 de mayo. Esta mayor amplitud legal no es obstáculo para que el gobierno vuelva a echar mano de la represión. En La Pampa, los obreros se rebelan. Los militares se retiran temporalmente de la zona. En La Coruña, Pontevedra y Barnechea, los trabajadores defienden con sus vidas las conquistas alcanzadas. La organización obrera comienza a sufrir los efectos más serios de la crisis económica y la represión. A estos problemas se suman otros. Las luchas empiezan a decrecer. El movimiento enfrenta un nuevo dilema. Mientras algunos trabajadores organizan sus sindicatos al amparo de la reciente ley, otros se niegan a hacerlo y mantienen en pie las antiguas organizaciones ilegales. Por su parte, la Foch sufre los efectos de su extrema sujeción a las directrices soviéticas de la Tercera Internacional, lo que la lleva a aislarse de otros sectores de la clase. Todos estos problemas terminan por quebrar la unidad sindical. En 1927 se consuma el golpe de Estado que lleva al gobierno al entonces coronel Carlos Ibáñez del Campo. Durante los 4 años que se sostiene en el poder, desata una fuerte represión contra el movimiento obrero. Los trabajadores ven clausurados sus locales sindicales, ilegalizados los sindicatos libres y relegados a sus mejores dirigentes. Y la presencia de una central sindical amarilla, la CRAC, que obedece dócilmente los mandatos del gobierno. Bajo el gobierno de Ibáñez se consolida en la economía nacional el traspaso del predominio inglés al del imperialismo norteamericano. La principal inversión con la que éste penetra en el país es la gran minería del cobre. Sin embargo, la crisis del año 30, que se origina en los Estados Unidos y se extiende por el capitalismo mundial con sus secuelas de desocupación y hambre, desarticula las exportaciones mineras y rebaja drásticamente la ayuda económica yanqui al gobierno y al Estado. La economía nuevamente tambalea. Denunciando la descarada corrupción del régimen y ante la carestía de la vida, se gesta un amplio movimiento social, encabezado por estudiantes y profesionales, que derroca a Ibáñez un año más tarde. En este periodo de incertidumbre e inseguridad, irrumpen nuevos acontecimientos políticos nunca antes vistos en la nación. La noche del 1 de septiembre de 1931, se insurrecciona la tropa de la Armada en el puerto de Coquimbo. La Foch decreta un paro nacional en apoyo a los marineros. No obstante, son violentamente reprimidos, quebrando el gobierno 7 días después su movimiento. El 4 de junio de 1932, Marmaduke Grove, comandante en jefe de la FACH, al mando de una serie de unidades militares, toma el poder, instaurando por decreto la República Socialista de Chile. Durante 12 días se intenta la creación de estancos industriales y la estatización del comercio exterior. Se decreta el control de precios y la amnistía política.
A pesar del apoyo que recibe de grupos socialistas e independientes progresistas, la República Socialista no logra gestar un movimiento organizado que la respalde masivamente. Los comunistas se muestran desconfiados. La efímera experiencia deja, sin embargo, varias leyes que en el futuro permitirán introducir mejoras a la situación de los trabajadores. Un año después, la bandera socialista será recogida por 5 grupos diferentes que se unifican, dando origen al Partido Socialista de Chile. Su programa de acción inmediato reclama la expropiación de las riquezas básicas. Se declara latinoamericanista e independiente, tanto de la Segunda como de la Tercera Internacional. Una seguidilla de gobiernos se suceden durante los 6 meses posteriores a la República Socialista, hasta que, en diciembre, Arturo Alessandri gana las elecciones presidenciales, llegando por tercera vez a la moneda. Tratará de imponer ahora la Constitución que años antes había hecho aprobar. En los primeros años del siglo hemos visto forjarse un movimiento obrero que ha generado su propia organización y ha ido formulando un proyecto alternativo de sociedad. Este movimiento se vio enfrentado hacia los años 20 a una de las más duras crisis de la sociedad chilena. Crisis económica que se tradujo en carestía de la vida y cesantía. Crisis política que se tradujo en golpes militares, nuevas constituciones, gobiernos autoritarios, movilizaciones y represión. Como en toda crisis, el movimiento puso a prueba su experiencia y fuerza acumulada, conociendo derrotas y victorias, y sin lograr sus aspiraciones. En los años siguientes, el movimiento obrero, con nuevo rostro, se jugará junto a otros sectores sociales por nuevas salidas y proyectos políticos. Las ciudades se industrializan. Buena parte de los productos que antes se importaban se han empezado a producir en el país como respuesta a la grave crisis en las exportaciones mineras. Las ciudades crecen y la clase aumenta y se diversifica. El movimiento obrero vuelve a presionar por sus demandas. El gobierno de Alessandri se ve obligado a tratar de integrarlo dictando leyes a su favor. Sin embargo, no vacila en reprimirlo cuando se ve sobrepasado. Por su parte, los campesinos, grandes postergados de la historia nacional, que vienen presentando intentos aislados de lucha por la sindicalización y mejores condiciones de vida, reciben un duro golpe cuando más de 400 de ellos son masacrados en Ranquil y Lonquimay. Al calor de una gran huelga de los ferroviarios en 1936, se vuelve a gestar la unidad sindical. Por primera vez, confluyen las distintas federaciones obreras, junto a organizaciones representativas de otros sectores populares. La Liga de Campesinos Pobres, la Unión de Profesores y la Asociación Sindical de Empleados de Chile. Así nace la Confederación de Trabajadores de Chile, CTC.
Ella declara luchar contra la explotación del régimen capitalista hasta llegar al socialismo integral. Participan trabajadores de todas las tendencias, incluyendo a los obreros anarquistas de la Confederación General de Trabajadores CGT. Estos, sin embargo, se retirarán tiempo después acusando a la CTC de participar en el juego político tradicional. La CTC contribuye decisivamente a la formación del Frente Popular que 2 años después, en 1938, llevará victorioso al gobierno a Pedro Aguirre Cerda. Tras la victoria electoral, proclama: se ha contribuido al triunfo de la democracia contra la oligarquía que propiciaba el fascismo para aplastar al pueblo. Con el Frente Popular llega al gobierno, por primera vez, una alianza de los sectores medios y la burguesía progresista de la época, representados en el Partido Radical, con los sectores populares, representados por el Partido Socialista, el Partido Comunista y organizados en la CTC. Juntos ven en la industrialización la llave maestra que dará salida a los graves problemas del país. El gobierno da un gran impulso a la educación pública, a la que comienzan a acceder las familias de los trabajadores. Al interior de la alianza, la nueva burguesía aprovecha la decidida acción del Estado para incentivar el desarrollo de una industria manufacturera nacional. En 1939 se crea la Corfo, principal instrumento industrializador en las décadas siguientes. En Europa se desata la Segunda Guerra Mundial. El movimiento obrero cierra filas contra el fascismo. Durante los años que dura el conflicto, se declara la tregua sindical. Los trabajadores chilenos cesan toda actividad huelguística para no detener las exportaciones a los países aliados. En 1941 muere Pedro Aguirre Cerda y lo sucede Juan Antonio Ríos, elegido también con los votos de los partidos populares. El Frente Popular pasa a llamarse Alianza Democrática. El cambio de nombre también expresa un paulatino cambio de línea, reforzándose en el gobierno el predominio de la burguesía y los terratenientes. En el movimiento popular toma cuerpo un descontento que se desencadenará en lucha activa apenas terminada la guerra. El año 46 comienza con una gran huelga de los obreros del salitre en el norte del país. El gobierno replica con medidas de fuerza, incorporando a los militares al gabinete y privando de personalidad jurídica a los sindicatos de La Pampa. La CTC convoca a una concentración de protesta en la Plaza Bulnes en Santiago. La policía reprime a culatazos y balazos, matando a 6 trabajadores. Una de ellas es Ramona Parra, obrera comunista de 18 años. Se declara el paro nacional, mientras en el salitre la huelga continúa. 7 días después, el sector socialista de la CTC acepta concluir el paro. El Partido Socialista, invitado por el gobierno, se integra al gabinete. La unidad sindical se quiebra otra vez. Los comunistas califican de entreguistas a los socialistas y estos responden acusando al Partido Comunista de continuar el paro por razones politiqueras. La CTC se divide en dos, una comunista y otra socialista, marginándose de ellas muchos organismos de base. Los intentos por controlar el movimiento obrero, antes que conducirlo, tienen como costo el quiebre de la que ha sido la principal arma de la clase, la unidad sindical. La Alianza Democrática se juega por última vez. Gabriel González Videla es elegido presidente con los votos de los radicales y comunistas. No duda en aceptar las condiciones yanquis para mantener sus inversiones y traiciona a sus aliados. En 1948 dicta una ley que el pueblo certeramente bautizó como Ley Maldita, la ley de defensa permanente de la democracia.
con la que se persigue implacablemente al Partido Comunista. La CTC no puede oponer a ella más que su propia desunión. Después de una década de gobiernos radicales en alianza con el movimiento popular, el saldo para la clase obrera es menos favorable que para sus aliados. Los beneficios sociales y económicos son muchos para la burguesía y escasos para el proletariado. A pesar de que la década del 50 comienza con fuertes movimientos de protesta popular por la derogación de la ley maldita y contra las alzas y la especulación, en las elecciones presidenciales de 1952 es Carlos Ibáñez del Campo quien capitaliza ese descontento popular. Levanta un programa populista y promete instaurar el orden y barrer con la politiquería. Salvador Allende, candidato por primera vez, obtiene apenas un 5% de los votos representando al Frente del Pueblo. Pasarán varios años antes de que esa izquierda débil sea capaz de conducir al pueblo y cuente con su confianza y apoyo. Desde el sindicalismo se empieza a delinear una perspectiva de superación de la crisis del movimiento obrero y popular. La Junta Nacional de Empleados de Chile, JUNESH, comandada por el luchador sindical Clotario Blest, junto a sectores sindicales dispersos, inician el camino a la reunificación. En febrero de 1953, en el Teatro Coliseo de Santiago, nace la Central Única de Trabajadores de Chile, CUT. La CUT será en adelante el arma unitaria con la que la clase trabajadora enfrentará históricas batallas. En 30 años, la clase ha crecido y se ha diversificado. El capitalismo penetra definitivamente la vida económica y social del país. En adelante, la historia tendrá en cuenta la existencia de una clase trabajadora compuesta por obreros, campesinos y artesanos, que luchará junto a otras capas del pueblo, como los profesionales y estudiantes, en la ciudad y en el campo. Ha nacido el movimiento popular en Chile. Por otra parte, han sido años de crisis, de los cuales se ha salido con un sistema social y político más o menos estable. Los trabajadores se organizan y luchan por sus objetivos, integrándose progresivamente en los marcos de este sistema, aquel que se conoce como el sistema democrático chileno. Los obreros se politizan y reconocen filas en los partidos políticos populares más activos. El movimiento popular obtiene así importantes conquistas sociales y económicas, pero sacrifica muchas veces su autonomía, su unidad y el predominio en él de un proyecto socialista para Chile. Sin embargo, en los años 50 lo encontramos otra vez dando pasos decisivos hacia la ansiada unidad. Esta es la otra cara de la historia, la que se escribe desde abajo, la que no figura en los textos. Esta es la historia que escribe el movimiento obrero chileno. Años de historia. A mediados del
siglo pasado comienza a despuntar la organización de los primeros obreros chilenos. 100 años después, en 1950, ya hay todo un camino recorrido. Muchos quedaron en el camino, desde los obreros anónimos que la historia se ha negado a recordar, hasta los dirigentes fundadores que el pueblo sí recuerda. Pero son también muchas las conquistas alcanzadas, las muestras visibles de que la lucha no ha sido en vano. La jornada laboral de 8 horas, la mejora en las condiciones del salario, el derecho a huelga, el contrato de trabajo, el servicio de seguro social, el sufragio universal, el acceso a la educación y la salud pública para los trabajadores y sus familias. A comienzos de la década del 50, la lucha por la vigencia efectiva de estos derechos continuaba. Grandes sectores aún estaban al margen de ellos. Pero esta historia no se detiene, se escribe a diario. Aún hoy día, en condiciones difíciles, el pueblo escribe su propia historia. Nace la CUT. En febrero de 1953, en el Teatro Coliseo de Santiago, nace la Central Única de Trabajadores de Chile, con su primer presidente, el luchador sindical Clotario Blest, a la cabeza. La CUT es una organización sindical que, como en otras etapas la FOCH y luego la CTC, procura unificar a los trabajadores y conducir sus luchas. En la CUT, el movimiento obrero no está solo. En la formación de la central participaron los sectores más activos de la época. A la clase obrera industrial y minera se unieron los trabajadores agrupados en la JUNECH, los profesores y los primeros campesinos organizados. La unidad se reconstituye a través de un amplio movimiento social. Es el punto de partida de una nueva etapa. El movimiento popular sigue creciendo, aunque muchos obreros están aún sin sindicalización y los pobres de la ciudad y el campo libran todavía luchas aisladas. La CUT se propone la organización sindical de todos ellos. El sindicato es su unidad básica de acción y así queda definido en su declaración de principios. Los sindicatos son organismos de defensa de los intereses y fines de los trabajadores dentro del sistema capitalista. También afirma más adelante: los sindicatos son organismos de lucha clasista que se señalan como meta la transformación socialista de la sociedad, la abolición de las clases y la organización de la vida humana mediante la supresión del Estado opresivo. La CUT sale a la calle. 1956. El populismo de Carlos Ibáñez, que lo llevó al gobierno en 1952, abriendo grandes expectativas entre los asalariados, empieza a hacer evidente su carácter antipopular. Paga reajustes de salarios que no cubren ni la mitad del alza de los precios y además dicta una ley de congelamiento de sueldos y salarios. Los trabajadores, que han crecido en coordinación en torno a la CUT, oponen a estas medidas sendos paros nacionales, lo que obliga al gobierno a dejar sin efecto la ley. Pero las negociaciones que siguen a la suspensión del paro desactivan el movimiento y permiten al gobierno violar los compromisos contraídos con los trabajadores. Estos intentan un nuevo paro general que fracasa, como producto de la desmovilización de las bases y la represión que desata el enemigo. Pisagua se reabre. Clotario Blest y toda la mesa directiva de la CUT, junto a cientos de dirigentes, son encarcelados y relegados. El gobierno intenta una nueva ley de congelación de salarios y del gasto público, siguiendo las instrucciones de la misión Klein-Sack, enviada desde los Estados Unidos. La izquierda inicia un proceso de reunificación. El Partido Comunista y los partidos socialistas existentes entonces crean el Frente Revolucionario de Acción Popular, FRAP. Al año siguiente,
los socialistas se unen en el Partido Socialista de Chile. ...1957... la CUT levanta una plataforma de lucha en pos de la derogación de las leyes represivas, la ley maldita, entre otras, por la obtención de reajustes reales, el impulso al salario vital obrero y la entrega de terrenos baldíos y herramientas de construcción para los pobladores. Una amplia ola de movilización reivindicativa que suma a los estudiantes encabezados por la FET lleva al país a un gran estado de agitación. El pueblo sale y ocupa las calles de las principales ciudades. El gobierno responde decretando el estado de emergencia y reprimiendo, pero el movimiento consigue por fin la derogación de la ley maldita, logrando además la reforma de la ley electoral. Septiembre de 1958. En las elecciones presidenciales, el industrial conservador Jorge Alessandri supera por apenas 33.000 votos al candidato del FRAP, Salvador Allende. La izquierda avanza claramente. Casi un 30% del país se inclina por su programa de cambios. Los años 60 serán una época de creciente movilización sindical y popular y dejarán al descubierto la incapacidad del Estado para controlar o dar respuesta a las demandas populares. La CUT frente a los grandes desafíos. El primer año de gobierno de Alessandri termina con un 40% de inflación y un tardío y flaco reajuste. El gobierno empieza a aplicar su programa de estabilización económica. Pero son los trabajadores los que tienen que apretarse el cinturón, o sea, empobrecimiento, para muchos cesantía y menos salud, menos educación, menos viviendas. El desarrollo económico basado en la industrialización venía haciendo agua desde 1955. La industria, por débil y dependiente, tenía un techo en su crecimiento. Ibáñez se había movido entre el populismo y un rígido programa antiinflacionario. Alessandri abre la economía a la entrada del capital extranjero y consolida los monopolios internos, haciendo oídos sordos a las demandas populares. La CUT opone a estas medidas su principal arma de defensa y presión. Se suceden los paros generales y las huelgas, por ramas de la producción. Se levanta un pliego único nacional. Sin embargo, la suspensión intempestiva de un paro en apoyo de obreros industriales en huelga, esto en el invierno de 1961, provoca la renuncia de Clotario Blest, por 8 años presidente de la CUT. Mi renuncia ha sido la culminación de graves divergencias con algunos compañeros del Consejo Directivo Nacional. Pues mientras algunos estimamos que es necesaria una acción directa masiva, destinada a provocar un cambio sustancial en profundidad y extensión de la estructura económica y política del país, los otros creen que esto mismo se puede lograr a través del actual régimen de legalismo y pseudodemocracia en que se debate el país. Además de estas dos posiciones, están presentes en la CUT, desde su nacimiento, los trabajadores demócratas cristianos, que cuestionan la definición de socialismo que la central asume en su declaración de principios. El movimiento sigue creciendo. En 1960 solo existían 22 sindicatos agrícolas en todo el país, pero en los 4 primeros años de la década se crean varias organizaciones campesinas nacionales, como la Federación Campesina e Indígena Ranquil, filial de la CUT en el campo, y otras 3 ligadas a la Iglesia Católica. En el tercer Congreso Nacional de la CUT, en abril de 1962, las organizaciones representadas y el número de delegados se duplican. El movimiento plantea acciones que van desde el apoyo a la Revolución Cubana hasta incentivar y desarrollar la acción reivindicativa en los sindicatos. La respuesta del gobierno: escuálidas medidas para aminorar los problemas, pero estas
no son la solución y el conflicto aumenta. A fines de 1962, ante un paro nacional convocado por la CUT en protesta contra el alza del costo de la vida, el gobierno recurre a la represión. En la población José María Caro mueren 6 trabajadores. En los sucesos de la Caro, la lucha popular fue más allá del escenario tradicional, el centro de la ciudad. Ya en 1958, la toma masiva del Fundo Ochagavía, en la entonces periferia de Santiago, mostró una organización poblacional naciente e inquietante para la burguesía. El movimiento poblacional empieza a hacer notar su presencia. Otros 2 paros nacionales despiden la administración Alessandri. La derecha tradicional no consiguió recuperar para sí el control del país. El movimiento sindical está cada vez más fuerte. Las aspiraciones progresistas recorren a las mayorías. Todo Chile tiene que cambiar. Este panorama hace que la izquierda enfrente con excesivo optimismo la elección presidencial de 1964. Frei triunfa consiguiendo incluso una impensada mayoría absoluta. Brilla el sol de nuestra juventud, la noche muere el ayer. ¿Por qué votó por Frei? Porque sabía que nosotras, las mujeres, le íbamos a dar el triunfo. Somos parte de la reserva moral del país. Chile estaba en un dilema. O nos perfeccionábamos a través del sufrimiento que acarrea una revolución violenta, que era lo que ofrecía Allende y el comunismo, o éramos capaces de una generosa entrega a través de una revolución en libertad como la que Frei nos ofrece. Nosotros sabíamos lo que significaba el comunismo y estamos contra él, pero también comprendemos que son necesarios e inevitables grandes cambios en el país, y Frei los hará. ¿Por qué los pobladores apoyaron a Eduardo Frei? Nuestro único objetivo es fomentar la incorporación de los pobladores de nuestra patria al proceso revolucionario que está en marcha. Votar por Frei era votar por nosotros y nuestra familia. Votar por Frei era votar por nuestros vecinos y nuestra comunidad. Era votar por Chile y su pueblo. La única posibilidad de llevar adelante los cambios es conociendo la opinión de los verdaderamente afectados. En el nuevo gobierno nosotros, los pobladores, participaremos a través de nuestras organizaciones de base, como son las juntas de vecinos, los centros de madres, las cooperativas, los clubes deportivos, los grupos culturales, las brigadas de exploradores, etc. Señor Mosalén, ¿qué significado tiene para usted el triunfo de Eduardo Frei? Que sepan los que han visto salvada la democracia como sistema, que no se ha ganado la guerra, sino simplemente la primera escaramuza. O ganamos la lucha contra la miseria y la ignorancia, dándole contenido real al esqueleto de democracia actual, o habremos fracasado. El marco institucional de Chile, que cobija a unos pocos chilenos, debe extenderse para dar alero de hogar y patria a los 8 millones de ciudadanos. El viento baja desde los cielos. La juventud y la Iglesia Católica dan amplio respaldo al programa de gobierno. Este interpreta el pensamiento social que se venía desarrollando en la Iglesia y que irrumpe a principios de la década, insistiendo en la marginalidad de amplios sectores. El programa de gobierno le da fuerza al papel precursor que desempeñó la Iglesia en cuanto a organización campesina y reforma agraria. La revolución en libertad representa para todos estos sectores la posibilidad de llevar adelante, sin violencia, el proceso de cambios requeridos. Se inicia la reforma agraria. Se legalizan las confederaciones campesinas. Se va conformando el movimiento campesino que más adelante, con la legislación sindical campesina de 1967, participará más activamente del proceso de cambios que se vive.
Comienza el programa de promoción popular. Los pobladores se agrupan en juntas de vecinos, centros de madres, centros juveniles, deportivos y culturales. Se inicia la reforma educacional. Se amplía la matrícula a las escuelas básicas. Las universidades comienzan a vivir un proceso de cambios protagonizado por estudiantes y académicos que cuestionan el rol que ha jugado la universidad al interior de la sociedad. En la esfera de la Iglesia Católica, sacerdotes y cristianos buscan formas de vinculación más estrecha a los problemas y necesidades del pueblo y demandan un compromiso real de la Iglesia con la realidad popular. Nuevos sectores rebalsan los marcos. A casi 3 años de gobierno, la movilización de nuevos sectores que tienen mucho que demandar al sistema se empieza a volver contra el propio gobierno demócrata cristiano. Este se ha movido en los marcos impuestos por la Alianza para el Progreso, introduciendo reformas parciales que buscan sumar a los mercados de consumo a los sectores marginados. A estas alturas, las demandas populares se han ampliado e involucran a los más diversos sectores, sobrepasando la simple adhesión o no al gobierno. En 1967, como fórmula para enfrentar la crisis económica, el gobierno trata de implementar el ahorro forzoso, por medio de lo que en la época se denominó chiribonos. Con esto, el pueblo ve afectados sus niveles de ingresos. La CUT decreta un paro nacional. Progresivamente, la CUT ha empezado a operar como oposición política a la administración demócrata cristiana. El gobierno intenta modificar la legislación sindical con un proyecto de ley que tiende a establecer afiliación libre y a otorgar al presidente de la República el derecho a ordenar la reanudación de faenas cuando las peticiones de los trabajadores excedieran los límites señalados por la ley. Este proyecto no es aprobado. Surgen, por otra parte, organizaciones paralelas a la CUT, como el Comando Nacional de Trabajadores, el Movimiento Unitario de Trabajadores y la Unión de Trabajadores de Chile. Se ha acentuado en estos años el proceso de politización de los trabajadores y el problema de la unidad real del movimiento ha vuelto a ponerse en el tapete. Es el conjunto de los trabajadores el que se moviliza en huelgas y paros nacionales. Sus demandas van más allá del terreno económico, en la búsqueda de una participación más real y efectiva en el proceso de cambios que vive el país. Pero mientras muchos trabajadores demócratas cristianos piensan que esto es posible en los marcos establecidos por el gobierno, el resto de los trabajadores organizados ve que estos marcos son estrechos y que se requieren transformaciones estructurales que den paso a un nuevo sistema económico, social y político. Nuevos sectores rebalsan los marcos. La misma CUT, no obstante seguir siendo la principal organización de los trabajadores, no logra representar los intereses ni canalizar las demandas de las distintas fuerzas sociales en acción. Las demandas insatisfechas movilizan a distintos sectores laborales de la industria, la minería, la salud y la educación, fundamentalmente por la vía de la huelga y la movilización callejera. El gobierno recurre a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Los enfrentamientos en las calles de Santiago, en El Salvador, en Pampa y Irigoyen, generan desconcierto y acentúan el desencanto de muchos respecto a las expectativas puestas en la llamada Revolución en Libertad. Las distintas interpretaciones que se dan a estos hechos y sus causas son un síntoma más del ambiente de efervescencia social y política que se vive. El movimiento sigue creciendo. Las huelgas ilegales ya se han generalizado. Las tomas de fundos en los campos y las tomas de terrenos en las ciudades son ya comunes. Las demandas populares se hacen cotidianas. Los pobladores se agrupan en comités de sin casa. Los estudiantes exigen reforma universitaria y se toman la casa central de la Universidad Católica. Grupos de cristianos llegan a tomarse la Catedral de Santiago para manifestar su compromiso con los oprimidos en su lucha de liberación. Estos hechos y el nuevo cuadro social que se ha configurado influyen en el plano político. Se discute sobre alternativas para el país que exigen definiciones más radicales. Las posiciones se revisan
y los partidos se readecúan. Ni el propio partido de gobierno queda al margen de este proceso, experimentando la decisión de parte de su juventud y sectores de avanzada que se definen por el socialismo. Por su parte, la derecha se ha opuesto con tenacidad a las medidas que la afectan más directamente. Tal es el caso de la reforma agraria. Y teniendo como perspectiva las próximas elecciones presidenciales, hace esfuerzos por constituirse en alternativa que detenga y controle el proceso de cambios. 2 paros nacionales cierran todavía el período de gobierno demócrata cristiano. En octubre del 69, en contra del movimiento militar conocido como Tacnazo, y el último, en julio de 1970, en las vísperas de las elecciones. La votación que el 4 de septiembre de 1970 obtienen el candidato de la Unidad Popular, Salvador Allende, y la candidatura de Radomiro Tomic, muestra claramente la existencia de una voluntad mayoritaria por continuar y profundizar el proceso de democratización en marcha. Esa noche, el pueblo sale a las calles a celebrar el triunfo de la coalición de partidos populares. Salvador Allende es el nuevo presidente de la República. La victoria alcanzada por ustedes tiene una alta y honda significación nacional. Desde aquí declaro solemnemente, y quiero que lo sepan definitivamente, que al llegar a la moneda y siendo el pueblo gobierno, cumpliremos el compromiso histórico que hemos contraído de convertir en realidad el programa. Hemos triunfado para derrotar y definitivamente la explotación imperialista, terminar con los monopolios, hacer una seria y profunda reforma agraria, controlar el comercio de importación y exportación, nacionalizar el crédito, pilares que harán posible el progreso de Chile, creando... La década del 60 se cierra evidenciando la voluntad de cambio del movimiento popular en Chile, así como su creciente nivel de organización y movilización. Sus dificultades para convertir esa voluntad en poder real y efectivo van a ser el dilema central de los años siguientes. Se abre una nueva página en la historia del movimiento popular chileno.